biosurfactantes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se obtienen? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su clasificación? Y su papel en la bioremediación de suelos contaminados con plaguicidas. Mucho más sobre esto en el siguiente video. Los biosurfactantes, o BS, son un grupo de moléculas de origen microbiano que estas pueden provenir ya sean de hongos o bacterias, que estas se pueden caracterizar por ser anfipáticas, es decir, que sus moléculas presentan dos partes diferentes, una hidrofóbica y la otra hidrofílica. Bueno, pues son un grupo estructuralmente diverso de moléculas tensoactivas, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Los tensoactivos aniónicos, estos tienen una carga negativa, son los que más se producen a una escala industrial en cuanto a volumen y son más utilizados a lo que es el labor doméstico en cuanto a su relación efectividad y precio. De ahí siguen los tensoactivos catiónicos, estos poseen una carga positiva y pues tienen propiedades bactericidas que pueden matar a diferentes microorganismos o al menos retrasar lo que es su crecimiento, pero tampoco no lo lava del tan bien. De ahí siguen los tensoactivos no iónicos. Estos son tensoactivos que no contienen unos grupos funcionales disociables o ionizables y por lo tanto pues no se disocian en el agua en iones. Como tensoactivo se compone una parte no polar y pues también una parte polar. Estos son empleados con mayor frecuencia pues en vajillas y pues no forman mucha espuma. De ahí siguen lo que son los tensoactivos anfoteros. Estos por definición pues poseen tanto como un grupo catiónico como un grupo aniónico. Su uso del término lo hace más restrictivo, ¿no? Pues tiene la carga de la molécula que puede cambiar con el pH, mostrando pues una estructura, se podría decir que wilsoniana a un HP, por lo cual la molécula no posee una carga que pues viene siendo neutra, los cuales estos son utilizados en champús y cremas que solo son para usar sobre la piel. Bueno, entre las aplicaciones más estudiadas, que son los de los BS, están aquellas relacionadas a las que son con la industria en el petróleo o bueno, en los hidrocarburos, residuos contaminados que sobran de todas estas materias. ¿Dónde se utilizan? Bueno, los surfactantes se añaden en lo que son productos de limpieza, que estos permiten en los detergentes que se mezcle con el agua y ayuda a que los agentes de limpieza ayuden a eliminar la suciedad en la superficie. También los surfactantes se utilizan como ingrediente en cremas hidratantes, como la crema de afeitar, la crema hidratante, entre otras. También en algunos lubricantes de motor de un automóvil se le añaden los surfactantes. Evita que las partículas se adhieran a las piezas del motor y permite que las partes se muevan con facilidad y que el vehículo funcione bien. Cabe recalcar que son también otro tipo de compuestos xenobióticos, como en el caso de los plaguicidas. Pues en estos compuestos permiten controlar lo que es la proliferación de ciertas plagas y pues también de enfermedades en los cultivos y también pues en el ganado, así también como ayuda a reducir y evitar pues las pérdidas en la producción de los alimentos y también para contribuir en el control de los vectores de ciertas enfermedades. ¿Cómo se obtienen y cómo actúan los biosurfactantes? Para la producción de los biosurfactantes se requieren que los microorganismos que son previamente aislados de fuentes contaminadas pues sean seleccionados de acuerdo pues al tipo de función y compuestos que se requiera producir. Posteriormente también se selecciona una fuente de carbono ideal, y una de ellas son los residuos agroindustriales, ya sea como el mango, el plátano, el café. Los microorganismos se alimentan de esos, sintetizando pues las moléculas como las propiedades tensoactivas
que favorecen a la biodegradación de los sustratos insolubles. Por ejemplo, los hidrocarburos y aceites sintéticos. También existe una gran variedad de microorganismos que son productores de biosurfactantes, de acuerdo con la cepa que contiene. Los biosurfactantes también representan una alternativa para los surfactantes sintéticos, ya que por su baja toxicidad y biocompatibilidad son biodegradables. Tienen como amplio espectro de la actividad tensoactiva a condiciones de pH, salinidad, temperatura extrema, la capacidad de sintetizarse a partir de fuentes de carbonos económicas y de los residuos de otras industrias, y por su naturaleza también biológica. Presenta una amplia variedad de estructuras químicas disponibles entre sus distintos tipos. La degradación de plaguicidas y bioremediación de suelos contaminados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es aquella utilización de microorganismos que transforman diferentes compuestos xenobióticos en otros de menor impacto ambiental. Cuando decimos xenobióticos nos referimos a todo compuesto ajeno o extraño a los componentes normales de un ser vivo, y este puede llegar a ser muy tóxico para la salud. También ha experimentado un gran desarrollo en el mundo, en lo ambiente, aunque las bacterias son las más empleadas en el proceso de biodegradación de plaguicidas. También se han empleado otros microorganismos como son los hongos, las algas, las cianobacterias y actinomicetos. Cuando decimos cianobacterias nos estamos refiriendo a los organismos microscópicos procariotas con célula muy simple que realizan aquella fotosíntesis y contribuyen positivamente en generar oxígeno. También cuando mencionamos actinomicetos, ¿qué queremos decir con eso? Pues son bacterias gram positivas que pueden formar micelio con ramificaciones, e igual son aquellos componentes habituales del suelo y materia orgánica, pero en descomposición. La capacidad de biodegradación de los microorganismos depende de las características, ya sea físicas, químicas y microbiológicas de aquel suelo, igual las propiedades químicas del contaminante. Existen muchísimos reportes sobre la degradación biótica de plaguicidas en el ambiente, ya que los microorganismos son capaces de degradar sustratos diferentes a las fuentes de carbono. También debido a su gran plasticidad genética, rápidos tiempos de generación y su gran habilidad de sobrevivir en diferentes medios. Entre los procesos biológicos, el metabolismo microbiano es la fuerza primaria de aquella transformación o degradación de plaguicidas. Para los microorganismos, son más importantes en la degradación que los mecanismos físicos y químicos. También las reacciones metabólicas se transforman a los plaguicidas, conduciendo a cambios en sus estructuras químicas de oxidación, reducción, hidrólisis, sustitución o eliminación de grupos funcionales, dando un lugar a aquellos compuestos inorgánicos como es el CO2, H2O, oluros, amonio y fosfato, entre muchísimas más. En la naturaleza, la estructura de plaguicidas se expone a diferentes cambios, pues ya sea por sus factores abióticos o bióticos. Abióticos se refiere al entorno en el que no puede desarrollarse una vida, y los bióticos es aquella que hace referencia y que nos resulta característico de los organismos vivientes o que también mantienen un vínculo con ellos. Igual, cuando mencionamos que tienen una gran importancia los microorganismos en la capacidad de adaptación a través de la mutación para desarrollar la habilidad de degradar compuestos desagradables o tóxicos, existen muchísimas tecnologías para remediar sitios contaminados, como lo son la bioaumentación. ¿Qué queremos decir con eso? Es aquella adición de microorganismos nativos al sitio contaminado. También existe la bioestimulación. ¿Qué queremos decir? Adición de nutrimentos para estimular la actividad microbiana.
Como tercer punto tenemos el biovento. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a una ventilación forzada. En esta se hace la introducción de aire por medio del suelo para estimular el crecimiento de microorganismos aerobios. También tenemos como cuarto punto el compostaje. Es la formación de pilas con el material contaminado aplicando al aire. O el biocultivo, tratamiento en fase sólida en sitios confinados para retener los lixiviados que se forman. Y por último, la biosorción, que esto quiere decir que se emplea el microorganismo con aquella finalidad de poder absorber metales. Factores que influyen en la biodegradación de plaguicidas en el suelo. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos este tema? Pues es cualquier factor que altere las reacciones metabólicas de los microorganismos y su crecimiento, pero pues también esto afectará a la biodegradación. Por lo tanto, igual las condiciones ambientales como lo son la temperatura, el pH, la humedad, el oxígeno y la disponibilidad de sustrato. Pero igual tendrá influencia sobre la eficiencia de degradación de los plaguicidas. Cuando mencionamos sustratos nos estamos refiriendo que es aquella superficie pues en la que una planta o un animal vive, pero igual el sustrato puede incluir lo que es material biótico o abiótico. Es muy importante conocer el metabolismo de las especies o cepas para mejorar la estrategia o la biorremediación de sitios contaminados, ya sea por la bioestimulación o la bioaumentación. Cuando mencionamos el concepto cepa, queremos decir que es una población de microorganismos de una sola especie descendiente y igual de una única célula. Igual cuando mencionamos la estrategia de biorremediación, lo que es la biorremediación es aquella que consiste en usar microbios para así limpiar el agua subterránea y el suelo contaminado. Existen dos factores, que es la bioestimulación y bioaumentación, como ya lo había yo comentado. La bioestimulación pues es aquella técnica que se usa en la cual adiciona macro y micronutrientes al suelo para así poder estimular el crecimiento microbiano y así aumentar la población de microorganismos. E igual, la bioaumentación se refiere a que entiende como la introducción de especies de microorganismos que ayuden a la biodegradación de los contaminantes presentes en el suelo. Igual dice que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta esos dos factores que nos pueden ayudar. Pero igual la biodegradación ocurre en dos eventos importantes, que son el consumo de sustrato y el crecimiento microbiano, lo cual están estrechamente relacionados uno del otro. Pero igual entre las propiedades intrínsecas de los plaguicidas que ejercen mayor influencia se encuentra la solubilidad en el agua, la persistencia y la absorción, lo cual asociado a factores ambientales como son la temperatura y humedad, pero igual favorecen procesos como es la disipación, la volatilización, la descomposición y por último la lixiviación. ¿Qué queremos decir con esto? La volatilización en forma química pues es aquel proceso que consiste en el cambio de estado de la materia, del sólido al estado gaseoso, pero sin pasar por el estado líquido. ¿Y cómo lo relacionamos en forma biológica? Pues lo podemos relacionar que es aquella sustancia que se liberan por los estomas. Esto quiere decir que por las estructuras que permiten el intercambio de gases y la transpiración. Cuando hablamos del concepto lixiviación nos estamos refiriendo a que es aquella disolución de materias como lo son las sales y los minerales solubles por el agua que se filtra a través del suelo. Dado a que la mayor parte de los procesos actúan de forma simultánea e influyéndose mutuamente,
El proceso de adsorción es aquel principal de todos ellos, puesto que al determinar la cantidad de plaguicidas disponibles en la interfase, ya sea sólido y agua o sólido y aire, se notará la influencia sobre todos los demás. Que influyen en la biodegradación de plaguicidas en el suelo. El proceso de degradación de plaguicidas a menudo involucra a más de una especie de microorganismos, ya que cada uno contribuye con diferentes reacciones. Por ello, es importante la presencia de consorcios microbianos. Muy resumidamente, un consorcio microbiano son las asociaciones naturales de dos o más especies que actúan como una comunidad, beneficiándose cada uno de ellas de la actividad de los demás. Ejemplos de microorganismos que degradan plaguicidas son los bacillomicetos y bacterias, tales como las gamma-proteobacteria, las beta-proteobacterias y las alfa-proteobacterias, que se dividen en cepas como Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, Actinobacterias, etc. ¿Cómo se llegó a ello? Bueno, primero, preparamos plaguicidas en concentraciones de 50 o 100 miligramos por litro, con una concentración bacteriana de 1 por 10 a las 5 bacterias por mililitro. Para cada bacteria y el consorcio bacteriano se usó un reactor en proporciones iguales. Se tomaron muestras de 5 mililitros cada 5 días durante 20 días. Después, determinaron el porcentaje de biodegradación obtenido de cada cepa con los diferentes plaguicidas. En ese estudio de las cepas se puede observar el comportamiento del crecimiento de las mismas en el proceso de biodegradación o biotransformación de los plaguicidas a las concentraciones de los plaguicidas. En las figuras 1 y 2 se observa el comportamiento del crecimiento bacteriano durante el proceso de biodegradación del plaguicida permetrina a 50 y 100 miligramos por litro respectivamente, en donde las bacterias presentaron diferencias en ambas concentraciones, siendo Chromobacterium violaceum una de las cepas que presentó un mayor crecimiento, aunque no haya sido de las bacterias que mejor realizó una biodegradación. En el caso de Burkholderia cepacia, fue la que tuvo mayor crecimiento a 100 miligramos por litro y el menor a 50 miligramos por litro, lo que establece que esta cepa presenta una buena adaptación a concentraciones elevadas de plaguicida. Pseudomonas mendocina 2 fue la segunda bacteria que mejor creció a 50 miligramos por litro. Sin embargo, a 100 miligramos por litro su proceso de adaptación fue un poco menor. Para las demás cepas bacterianas, los procesos de crecimiento a 50 y 100 miligramos por litro fueron similares. En la figura 3 y 4 se puede observar el comportamiento del crecimiento de las bacterias durante el proceso de biodegradación del plaguicida cipermetrina, en donde la bacteria de Pseudomonas mendocina 1 presentó el mayor crecimiento a 50 miligramos por litro, seguido de Pseudomonas putida, consorcio bacteriano, Chromobacterium violaceum, Pseudomonas mendocina 2 y Burkholderia cepacia. Mientras que para la concentración de 100 miligramos por litro, Chromobacterium violaceum presentó la mejor adaptación. El segundo género bacteriano mejor adaptado correspondió a Pseudomonas mendocina 2, seguido de Pseudomonas mendocina 1, Pseudomonas putida, Burkholderia cepacia, y el que menos adaptación tuvo fue el consorcio bacteriano. Las cepas bacterianas probadas en la biodegradación de los plaguicidas permetrina y cipermetrina muestran diferente habilidad para realizarla, dependiendo de la concentración de los mismos. Se puede observar en la figura 5 que el porcentaje de biodegradación del plaguicida permetrina en una concentración de 50 miligramos por litro a los 5 días va desde un mínimo del 90% realizado por Burkholderia cepacia hasta un 94% de Pseudomonas putida. De ahí en adelante se mantiene prácticamente constante y la biodegradación a los 20 días es del 96% para Pseudomonas mendocina 1. Para Burkholderia cepacia es del 95.6%. Para
Pseudomonas putida y Pseudomonas mendocina 2 es del 95.1%. Para Chromobacterium violaceum es del 94% y para el consorcio de todas las bacterias es del 92.6%. Los resultados de la biodegradación de plaguicida permetrina a 100 mg por litro muestran que el proceso fue más lento que 50 mg por litro, debido a que a los 5 días del porcentaje fue de entre un 69 a un 71%, siendo muy similar para todas las cepas. Esto podría deberse a la adaptación que presentan las bacterias al exponerse a una mayor concentración de plaguicida. En los siguientes 10 días, la biodegradación continuó aumentando, para posteriormente mantenerse así constante entre los 15 y 20 días, en donde Pseudomonas putida degradó aproximadamente el 97%, seguida de Pseudomonas mendocina 2 con un 95%, y para el resto de las bacterias, incluyendo el consorcio, fue del 91%. Para la biodegradación de la cipermetrina a 100 mg por litro, se puede apreciar que las cepas de Pseudomonas mendocina 1 y 2 tuvieron un comportamiento similar, degradando al plaguicida en un 74% a los 5 días. Pseudomonas putida degradó el 75%, Burkholderia cepacia y Chromobacterium violaceum el 78%, y finalmente el consorcio bacteriano fue el que presentó el mayor porcentaje con un 79%. Posteriormente, entre los 10 y 15 días siguieron aumentando y de ahí se mantuvieron prácticamente constante hasta el día 20, teniendo todas las cepas un comportamiento similar, donde Pseudomonas mendocina 1 y 2 degradaron el 85 y 86% respectivamente, Pseudomonas putida el 87%, Burkholderia cepacia el 88% y Chromobacterium violaceum el 89%, y finalmente el consorcio bacteriano un 90% de plaguicida. El análisis de la biodegradación de los plaguicidas permetrina y cipermetrina a las concentraciones de 50 y 100 mg por litro indica que de las diferentes cepas probadas, Pseudomonas mendocina y Pseudomonas putida fueron de las que presentaron una mayor capacidad de biodegradación para ambos plaguicidas. Mecanismo de acción de los biosurfactantes. Los biosurfactantes contribuyen a la solubilización de los compuestos hidrofóbicos, o sea que estos ayudan a mezclar homogéneamente con el agua para proporcionar una solución química, ya que después que interactúa con las micelas y el plaguicida ocurre lo que es la transferencia de masas hacia el microorganismo. Esto requiere decir que la sustancia se transfiere a través de una u otras a escala molecular. Por ejemplo, se realiza el transporte de la micela solubilizada con el sustrato. Después se propicia el intercambio de moléculas del biosurfactante, que son las micelas, con la célula, y esto se puede interpretar como proceso para la degradación y se finaliza la transferencia del sustrato a la célula bacteriana. La micela está compuesta por un cuerpecito, o sea, es una esferita, pero alrededor de la esferita hay circulitos. Esos circulitos son hidrofílicos y el cuerpo es de hidrofóbico, es decir, el sustrato se queda en la parte de la micela donde es de hidrofóbico. Después la micela se adhiere al microorganismo y esto se puede interpretar como la degradación. Por así decirlo, es transferencia de masa de micelas a la célula bacteriana. Los biosurfactantes tienden a tener distintos parámetros sobre su capacidad de disolverse en otros compuestos hidrofóbicos. El parámetro más importante es el concentrado micelar crítico de un surfactante. Esto quiere decir que la concentración mínima de tensioactivo, la cual se forman las micelas espontáneamente de un surfactante capaz de formar micelas. Esto pasa cuando la parte hidrofóbica surfactante es incapaz de formar puentes de hidrógeno con las moléculas del agua.
ya que esto produce el aumento de energía libre, y cuando la concentración del surfactante tiene un valor encima de la concentración micelar crítica que lo impide o reprime la biodisponible o la capacidad de absorción a la dispersión del mismo en medio acuoso, y esto aumenta la biodisponibilidad, consigue aumentar su biodegradación. Un segundo parámetro es la tensión interfacial. Esto depende de la fuerza de adhesión entre dos moléculas de un líquido y el otro en sí. La tensión interfacial entre los dos líquidos relacionada y con la tensión superficial de cada líquido. Para que se disminuya la tensión interfacial, los surfactantes actúan como un puente, y estos forman una tercera fase de microemulsión, que esto favorece la interacción entre la fase acuosa y el contaminante hidrofóbico. En el caso de la tensión superficial, que es la tensión presente entre la interfase líquida-aire, los surfactantes la disminuyen porque interfieren en la formación de puentes de hidrógeno y otras cosas relacionadas en la adhesión con otras moléculas. El efecto más importante del biosurfactante entre el suelo y el contaminante es la estimulación del transporte de masa en sí del contaminante, desde el suelo hasta la fase acuosa, donde se puede dar la biodisponibilidad, la cual está influenciada por las interacciones de surfactantes, células, interacciones de células contaminantes e interacciones de superficies de contaminante. Un contaminante absorbido facilita el transporte en el suelo, y este vendría siendo el efecto más importante de los biosurfactantes en la bioremediación. Por lo tanto, la reducción de la tensión interfacial y de superficie son probablemente los mejores parámetros para la selección del biosurfactante en la remediación biológica del suelo. Un poco que es la bioremediación, pues esta consiste en usar microbios para limpiar el agua, puede ser subterránea o también pues los suelos contaminados. Los microbios son organismos pues muy pequeños, como las bacterias. Podrían ser las que viven en el ambiente, o también podríamos hablar sobre algunos contaminantes que se tratan con bioremediación, pues sería el petróleo y algunos derivados solventes, y pues también los plaguicidas. Bueno, ¿cómo se utiliza? Se aplica a cualquier vertido accidental de hidrocarburos, y pues también, como antes mencionado, sus derivados. En ambientes marinos y aguas portuarias, bueno, sobre todo, por así decirlo, en la multitud de superficies, podríamos hablar de suelos, subsuelos e incluso ambientes marinos. ¿Cuál es su objetivo? Es un caso muy particular debido a que pues se centra en la remediación biológica, pues está basada esencialmente en la capacidad de los microorganismos para degradar en forma natural ciertos compuestos que pues contaminan a los sistemas biológicos. Frecuentemente utilizados son los microorganismos o también los vegetales. Básicamente los procesos de bioremediación pueden ser tres. Uno de ellos pues sería la degradación enzimática, que pues esta consiste en la degradación empleando enzimas en el sitio contaminado. Como les había mencionado, también podemos hablar de la remediación microbiana y pues también la remediación con plantas, que pues esta es muy especial. Bueno, ¿cuál es la importancia de la bioremediación? Bueno, para ser concluso, esta permite pues reducir o remover los residuos potencialmente peligrosos que están presentes en el ambiente, y por lo tanto se puede utilizar para limpiar, podemos hablar de terrenos, aguas, ya sean contaminadas, pues esto debido a que su ámbito de aplicación, por así decirlo, es muy amplio, y pueden considerarse como un objeto de remediación muy esencial, pues. Bueno, un ejemplo de ellos podría ser, ¿qué es y cuál es un ejemplo? Pues sería de que trata de que es el uso de los organismos vivos para eliminar, o podríamos decir también neutralizar, o sea, equilibrar pues los contaminantes del medio ambiente.
hay microbios que pueden degradar, pues como les había mencionado antes, el petróleo, los hidrocarburos e incluso los insecticidas. Por ejemplo, hoy en día, pues en la actualidad se utiliza la capacidad natural de algunas bacterias para poder degradar el petróleo. Y algunas de sus ventajas es que no produce desechos significativos, pues en mayor cantidad y pues también en general no son tóxicos. Es una herramienta con poca demanda pues de energía, o sea, la verdad es muy efectiva. También es en comparación pues más económica que todas las otras estrategias posibles y pues son más accesibles. Puede también funcionar como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas, o sea, las apoya en ciertos aspectos. Causa una perturbación mínima en el sitio de operación y también pues resulta, como les había mencionado antes, en operaciones sencillas y de bajos requerimientos. En conclusión, podemos decir que un biosurfactante es un compuesto que ayuda más que nada a la remediación de suelos contaminados, ya sea por hidrocarburos, plaguicidas, entre otras cosas más, lo cual aquí un papel importante son los microorganismos, ya que ayudan a la descomposición de estos compuestos, no sin haber destacado también su importancia y igual así como algunas de sus estructuras.